Me quedaría con unas ancas de rana que preparan en una brasserie del barrio de Montparnasse, que es tan pequeña que no tiene ni nombre. Las preparan con ajo y perejil y con mantequilla. Están deliciosas. Pues, madre, podríamos incluirlas en el restaurante. Yo creo que le podrían dar un toque de distinción a la carta. Nunca las he cocinado, pero supongo que será como el pollo, ¿no? Uy, no le diga usted a un francés que las ancas de rana son lo mismo que un poulet. ¿Y cree usted que podríamos contactar con el cocinero de ese restaurante? Yo lo conozco. Es un nativo de la Isla de la Reunión. Si quieren, puedo hacer de intermediaria y que les mande las recetas. Aunque también les digo que donde estén unos buenos tomates de Tudela, que se quiten las ancas de rana, el confit de pato y el foie de trufa. No la hacía yo tan patriótica. Bueno, en temas culinarios, mi patria es mi paladar. ¿No le parece, doña Felicia? Estoy totalmente de acuerdo. ¿Con qué está totalmente de acuerdo, madre? Que sobre gustos no hay nada escrito. Y menos si se trata de comida. Yo no lo habría dicho mejor. Buenos días. Emilio, doña Felicia, ¿camino? Me temo que no nos conocemos. Es Maite Zaldúa, mi profesora de pintura. Ildefonso, un amigo. Sepa que Camino siente una profunda admiración por usted. Según ella, es usted un artista con mucho talento. Bueno, eso no tiene ningún mérito. Yo solo hago lo que me apasiona. El resto se encarga de juzgar si mi obra es buena o no. Pues Maite está a punto de exponer sus obras en una galería de arte. No me lo perderé. Así podré juzgar de primera mano los elogios de Camino hacia su maestra. Sepa usted que las expectativas muy altas me intimidan. No tiene por qué. Confío plenamente en el criterio artístico de Camino. Y créame, estoy seguro de que sus cuadros no me decepcionarán. Camino, Ildefonso, ¿por qué nos vais a dar un paseo? Solos. ¿Los dos solos? Ildefonso es todo un caballero. Confío plenamente en él. Además, será un paseo por los alrededores. Puede estar tranquila, doña Felicia. Prometo traer a su hija sana y salva. De eso estoy convencida. Más le vale que así sea. O si no, mi madre, ahí donde la ve, es capaz de convertirse en el peor de los demonios. Yo ya le he avisado, ¿eh? Gracias, tomo nota. ¿Vamos, Camino? Sí. Doña Felicia, Emilio, yo también me voy. Tengo muchas cosas que preparar para la exposición. Que tengan buen día. Con Dios. Adiós. Le estaba contando. Lo buena pareja que hacían mi Camino e Ildefonso. Sí, me imagino que es debido al talante del muchacho, el hecho de que usted les haya permitido pasear sin compañía. Así es, aunque bueno, se trataba de un paseo corto. Ya, bueno, ya sabe que me parece un poco arriesgado. De todos modos, Ildefonso no parece peligroso, ¿verdad? Y nunca viene mal dar un poquito de confianza. Claro, por eso me he permitido abrir un poco la mano para que mi hija esté contenta. Ah, ¿es por eso que le ha dado más libertad? A ver, Ildefonso es un buen partido y mi hija no puede perderlo. Si Camino está contenta, más posibilidades habrá para que consoliden la relación. Ya veo. Está hecha usted una casamentera profesional. Ay, Rosina, mi hija es muy feliz pintando y la verdad es que el muchacho ha logrado conquistarla a través del arte. Créame, conozco a mi hija. Y aunque parezca un poco modosita y tímida, la verdad es que últimamente está muy rebelde. Y hay que enderezarla antes de que sea demasiado tarde. Bueno, por lo que yo he visto, con Ildefonso se comporta como una paloma mansa. Ya le he dicho que por las malas con mi hija no se consigue nada. En cambio, por las buenas, la puede usted tener comiendo de su mano. Ya veo, pero es que los jóvenes son muy impulsivos y miedo me da que tanta cuerda floja acabe mal. Rosina, Ildefonso tiene mucha clase. No creo yo que vaya a aprovecharse de mi hija. Por cierto, ¿sabe usted que creo que va a ir a la inauguración de la Galería de Maite? Rosina, ¿está usted bien? Sí. Ya se me pasa. Por supuesto, Ildefonso será muy bien recibido en la exposición. Seguro que va a ser todo un éxito. Querida, no estaría de más que usted hiciera un poquito de publicidad de la galería en su restaurante. Claro. ¿Se refiere usted a poner unos carteles? No, por Dios. Me refiero a que estaría bien que usted hablara con sus clientes más selectos sobre la galería. ¿Haría usted eso por mí? Por supuesto. Será un placer hacerlo. Ay, bueno, pues, ¿baste? Sí, un poquito más. Su Santander y el mío no tienen mucho que ver.
Si le soy sincera, creo que apenas un par de veces he ido al mar. Se está quedando conmigo. No puedo permitir eso. La próxima vez que vaya a Comillas se vendrá conmigo. No sé si a mi madre le parecerá una muy buena idea. Déjemela a mí. Soy especialista en tratar con madres. No lo dudo. Pero hábleme de usted, de su infancia. ¿Intuyo que fue un niño feliz? No tengo queja. Crecí rodeado de los lujos y privilegios propios de mi clase. Equitación, estudios con preceptores privados, familiares y amistades en los diferentes gobiernos del país. Ya sabe. Pero luego salió de casa para alistarse en el ejército. Eso fue después de cursar mi carrera de abogacía en Salamanca. En mi familia solo generamos médicos, abogados y políticos. La sangre me repele. La política me aburre, así que solamente me quedaban las leyes. Lo que me sorprende es que su familia no pagara para eximirle del servicio militar. Dudo que se encontrara jóvenes como usted ahí en las quintas. Cierto, yo era un rara avis. Ni siquiera permití que mi familia pagase la cuota que me eximiera de luchar en Marruecos. Eso supuso el primer enfrentamiento con mi familia. No me extraña. ¿Por qué lo hizo? ¿Por mi país? Necesitaba demostrarme a mí mismo cuánto amaba a España, a mis raíces, a todo aquello que me ha forjado como persona. Esas razones le ennoblecen. Pero iba usted a la guerra, no a cualquier otra maniobra. ¿No sintió que su vida corría peligro? Algunas veces. Un hombre nunca vuelve a ser el mismo después de ciertas experiencias. Perdóneme, no debe ser nada fácil hablar de todo esto. No se preocupe. Es que es algo que tengo aún muy reciente. Lo lamento, mi curiosidad me ha hecho perder el decoro. No me haga caso. Es normal que desee saber. Pregunte. ¿Seguro? Dispare. No sé, es un hombre sensible, inteligente. Me cuesta imaginarle en la tesitura de quitarle la vida a nadie. Camino, métase esto en la cabeza. La guerra es el infierno en la tierra. Saca el lado más oscuro y mezquino del ser humano. No hay medias tintas ni matices. O estás conmigo, contra mí. El resto sobra. Pero esas personas a las que apuntaba también son seres humanos. Lo que hay allí son animales. Animales dispuestos a sacrificar a cualquiera de los suyos a cambio de nada. Gente sin principios, sin moral alguna. Son capaces de apuñalarte por la espalda con tal de robarte un jergón lleno de chinches. Créame, es usted muy generosa al llamarlos seres humanos. A pesar de todo esto, si tuviese que volver a alistarme, lo haría con los ojos cerrados. Defender a la patria es el principal deber de un español. Cualquier sacrificio es bienvenido en su cumplimiento. Perdón, no tengo ningún derecho a hablarle así. No se preocupe. No debe ser fácil recordar todo eso. Gracias. Es usted muy comprensiva. Será mejor que vayamos. Su madre podría preocuparse.